Ya estamos sobre los plazos, cierre de listas. ¿Se mueve la oposición? ¿Se mueve o no? Eduardo Amadeo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Charlie, gracias. Bueno, ya se está en la meta electoral. Sí, la oposición se mueve, ¿no? Cada uno con su velocidad. A mí me parece que ha habido mucha demanda social y mucha demanda periodística por el tema de las definiciones. Bueno, pero son expectativas lógicas. Sí, absolutamente, no las estoy criticando. No siempre los tiempos del periodismo y la política coincidieron, ¿no? No la estoy criticando, es una demanda lógica, pero a mí me parece que hay que trabajarlo bien, o sea, hay que evitar frustraciones posteriores, hay que encontrar espacios de convergencia. De todos modos, algo que sí es positivo y que yo marco muy fuertemente, es que si uno sigue lo que la oposición ha hecho desde el mes de diciembre, de diversos partidos, es encontrar temas comunes sobre los que no hay marcha atrás, ¿no? Toda la oposición está de acuerdo con el tema de no a la reelección, con la defensa de la justicia independiente, con la defensa de la prensa independiente, con el tema de la economía, una economía donde nadie de la oposición acepta esto que has estado conversando recién con Orlando. Entonces hay como una plataforma básica para los próximos años, que es un tema muy positivo, ¿no? Está bien, yo coincido en que hay, bueno, voy a repetir, hay coincidencias de la oposición en esos temas. Ahora, cuando llega el momento de las cuestiones electorales, uno podrá decir que es lógico o no, aparecen chispazos que a lo mejor oscurecen esa cuestión. Pero si uno pudiera sacar una foto hoy de lo que va a pasar en los próximos años, va a encontrar un kirchnerismo que va a estar alrededor del 30%, y una oposición que va a estar en el 70%. Una oposición dividida en diversos sectores. Sí, pero una parlamentaria, salvo el caso de los senadores en algunas provincias, no es tan importante como en una presidencial. ¿Vos ves al oficialismo en un 30% nomás? Sí, yo creo que el oficialismo... No es una buena cifra para el oficialismo. No es una buena cifra. A los problemas económicos que todos vemos se suma la cuestión de la corrupción que está tan instalada, la cuestión de la justicia que ha encarnado en la gente siente que el proyecto de politización de la justicia que lleva adelante la presidenta tiene que ver con su vida cotidiana, sobre todo los sectores medios, y sobre todo además hay un rechazo muy fuerte al estilo de la confrontación permanente, ¿no? Eso se mantiene y la presidenta, después de un tiempo de haber abandonado la confrontación permanente, ahora ha retomado con mucha fuerza esto, ¿no? Ahora, ¿por qué contra Scioli? Porque tal vez Scioli mide bien y la presidenta quisiera, a través del ataque a Scioli, forzarlo a que venga a su lado, ¿no? Lo que a mí me preocupa de la pelea Scioli-Kirchner no es eso, me preocupa el tema de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por eso, estamos hablando de la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires. Sí, y la vida cotidiana de la gente. Obviamente el tema de los maestros, pero la provincia está paralizada en las obras. El gobierno de Scioli dice arreglamos trabajosamente, pero arreglamos con nuestra plata y ya estamos conformes. Sí, pero a un costo de una enorme parálisis en las obras, en las cosas que no se ven, en los servicios, etcétera. Y esto es una lección política muy fuerte, en términos de que la política no puede someter a la gente a estos sufrimientos por cuestiones de luchas de poder. Eduardo, otra pregunta. Digo, uno ve como en la provincia de Buenos Aires, que es el eje electoral de la Argentina, socialista, digo, el GEN, Alfonsín llegan a algún acuerdo, de Narváez está con su fuerza, conversa con el PRO, no terminan de arreglarse, Macri conversa con los peronistas. ¿Le cuesta al peronismo acordar o son los demás partidos? Bueno, no ha sido fácil para nadie acordar, pero esto es propio de los procesos eleccionarios. O sea, si uno se zambulle y acuerda mal por acordar, por sacarse la foto, la va a pagar al día siguiente. Entonces, yo digo, como decía mi abuela, los buenos guisos se cocinan lentos. Hay que trabajarlo despacio para no tener sorpresas, para hacer listas que tengan densidad política, que cumplan objetivos en el Congreso. El 2014 va a ser un año muy difícil, muy difícil. Este tibio recuperar de la economía del que mencionaba Ferreres se da junto con una caída muy fuerte en la posición de reservas, ¿no? El gobierno está perdiendo 1.000 millones mensuales de sus reservas. El año que viene es un año con más compromisos económicos
Y por lo tanto hay que tener en el Congreso un equipo denso, bien serio, profesional, para bancar un año difícil de transición. O sea que para la oposición este es un año en que las elecciones deberían servir para equilibrar, Sí, equilibrar el poder. Absolutamente. Y esto es lo que va a pasar, para equilibrar el poder, para que no veamos más al Congreso como una escribanía, para que la presidenta no pueda usar el Congreso de la manera que lo hace y para que se vuelvan las buenas prácticas, para que tengamos una justicia más independiente, para que los decretos de necesidad de urgencia no sean usados así, para que volvamos a las buenas prácticas y una economía más, una democracia más equilibrada que la que tenemos hoy. Ahora, Eduardo, digo, hay una expectativa, yo no sé si real o no, en torno a una figura política como es el intendente de Tigre, Sergio Massa. ¿Qué se sabe de Massa? Que va a inscribir un frente renovador. ¿Qué se sabe de Massa? Que aparentemente es el que mejor mide en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué no se sabe de Massa? Si va a ser candidato o no va a ser candidato. Yo no quiero entrar en el juego eso de va a ser o no va a ser, digo, pero evidentemente hay un hueco que él aparecería llenándolo, no sé cómo lo estás viendo. Totalmente, hay un hueco que él aparece llenándolo y a mí me parece bien que él maneje sus tiempos, porque si se hubiera definido mucho antes, le hubiera dado un espacio al oficialismo para definir sus prioridades, sus candidatos. El que tiene el problema es el otro. En la política como en la vida, a veces hay que ser un poquito más pícaro. Y entonces, si uno juega todas las cartas, le da señales al otro. El problema que tiene hoy es la presidenta, que no sabe si Sergio se lanza y no sabe qué hacer con Scioli. Bueno, el oficialismo tampoco tiene candidatos en la provincia de Buenos Aires. Efectivamente, yo creo que ellos están con peor problema, porque no tienen ningún candidato que sume, no tienen en Capital, no tienen en la provincia de Buenos Aires. En Capital no parece que candidato a senador es el Filmus. Sí, que tiene una base... Un 20, un 20 y pico Daniel tiene un 20% histórico, pero no es un candidato ganador. No tienen en Córdoba, no tienen en Santa Fe, salvo que se juegue María Eugenia Bielsa. Bueno, ahí está la pelea, digo, ¿no? O Bello o María Eugenia Bielsa, o los dos. No tienen un gran candidato en Mendoza. Todo está puesto sobre las espaldas de la presidenta. Entonces, a mí me parece... Bien, Sergio tiene un núcleo de voto por buenas razones, muy interesante, y él tiene que manejar sus tiempos según sus conveniencias. Ahora, ¿Massa es kirchnerista o es no kirchnerista? No, yo creo que Sergio no está dentro del espacio kirchnerista y lo que tiene es como ciertos acuerdos con los temas que yo comenté antes, que son los acuerdos que quiere el 70% de la sociedad. Respeto a la Constitución, respeto a las leyes, una economía ordenada, una distribución social equitativa. No es tan contundente él cuando hay que definir cuestiones relativas al gobierno, ¿no? Está bien, pero a ver, ¿qué está pidiendo la sociedad hoy? Y te lo dice un opositor duro, yo he sido... La sociedad está pidiendo hoy el camino de la concordia sobre la base de ciertos principios. O sea, vos tenés un piso, que es lo que acabo de mencionar, del cual no hay que pasar. Ahora, la gente no quiere la batalla cotidiana. Y me parece que está bien que así sea, porque la batalla cotidiana, al estilo de lo que plantea la presidenta, es malo para todos, malo para la democracia, malo para la convivencia. Entonces, a mí me parece bien un estilo de búsqueda de consensos, pero con límites. O sea, de acá no paso. ¿Labaña? ¿Cómo lo ves? Labaña está... Levantó en un momento su perfil electoral, ahora sí, parece... está dialogando con el PRO, yo, viejo amigo de él, espero que efectivamente juegue. Parecía interesante, ¿no? Es muy interesante. Si Roberto participa, le da un volumen al Senado muy importante. Lo necesitamos el año que viene, que va a ser un año muy complicado. Creo que además forma parte de un espacio opositor muy interesante. Tal vez el domingo que viene ya sepas, o más antes sepas qué pasó. Yo espero que Roberto participe. ¿O cree que esta semana se decide? Bueno, tiene hasta el 22, ¿no? Probablemente se inscriban alianzas, el PRO inscriba el propio, con el MIT y con otros, y después se terminará conversando. A mí me parece que esta idea que ha planteado reiteradamente Roberto, de construir un interesante espacio de centro, con participación del peronismo, el PRO y otras fuerzas, es un lindo proyecto y que a la Argentina le haría mucho bien. ¿El oficialismo tiene un problema si es que Cristina no accede a la reelección, como parece? Sí, muy importante. Ahora, sin embargo, ella dice, yo no quiero ser eterna, y aparecen dos hombres importantes, Abel Medina y Devido, diciendo, esto solo es posible con Cristina. Bueno, es una mezcla de dos cosas. Es una mezcla de quedar bien con la presidenta
y es una expresión de deseos, porque detrás de la presidenta, como sucede en este tipo de personajes como la presidenta y proyectos, no hay mucho más que la pueda seguir, entonces ellos quisieran. Pero visto los números, hoy día es simplemente imposible la reelección de la presidenta por vías legales, o sea que yo creo, y esto va a ayudar, además, Charlie, a tener un Congreso más equilibrado, porque si nosotros hacemos una muy buena elección este año, y además los aliados provinciales del gobierno se corren para la oposición, vamos a tener un Congreso mucho más equilibrado. Ahora, hay un tema previo a las elecciones, que puede ser previo, debería ser previo, que es muy importante, que es que la Corte deberá decidir si una parte de la reforma judicial que ha impulsado muy vehementemente la presidencia es constitucional o no. Hasta ahora los fallos de primera instancia dan una tendencia negativa, algunos dicen no tiene que haber elecciones, pero evidentemente la Corte, como dijo su presidente, si es que llega el tema va a tener que expedirse antes del 22 de la inscripción de las listas o a lo sumo antes de la elección de octubre. ¿Cómo lo estás viendo? Primero, lo estoy viendo muy bien como una expresión de que la gente no quiere que se toquetee la justicia de esa manera y el sistema judicial lo está recibiendo ese mensaje. La reforma es inconstitucional en la letra y en el espíritu. Yo espero sinceramente y lo espero racionalmente que la Corte declare la inconstitucionalidad de esta aventura de politización de la justicia. Todo hace parecer que lo va a hacer y creo que es francamente bueno para el funcionamiento político y democrático. Ahora sería una derrota muy fuerte para el gobierno, ¿no? Pero el gobierno tiene que medir sus pasos antes, porque esto no es pura voluntad. La voluntad es importante en la política, pero también por la voluntad te puedes caer a un precipicio. Entonces, yo espero que la presidenta reciba el mensaje y se dé cuenta que antes de avanzar en estas aventuras tiene que entender que la sociedad no es maleable como ella quiera. Eduardo, gracias por haber venido. Gracias, Charlie.